Hemos hablado en las dos últimas semanas acerca de la iglesia, de si estamos en la iglesia que el Señor edificó. Y esto es no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Y la misma Escritura nos dice que debemos de acercarnos a ella. El Señor Jesucristo mencionó en el Evangelio de Juan: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es muy importante para nosotros que estudiemos las Escrituras. Hay una necesidad. Cuando miramos que el Evangelio llegó allí a Berea, el apóstol Pablo predicó juntamente con Silas, con Lucas, con Timoteo, y dice el libro de los Hechos que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las Escrituras, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿por qué necesitamos estudiar las Escrituras? Necesitamos estudiar las Escrituras porque hablamos a veces de la sabiduría, a veces de la inteligencia que menciona el sabio Salomón. Allá en Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos menciona que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si nos quedamos allí, ¿qué es el temor a Jehová? ¿Cómo entender nosotros ese temor a Jehová? No es miedo a Dios, no es miedo al Padre Celestial, sino que el libro de los Proverbios nos dice que el temor a Jehová es odiar o despreciar todo el mal, la arrogancia, la soberbia, el mal camino, la boca perversa, ¿verdad? Es como lo que se entiende por el temor a Jehová, de acuerdo con Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Pero también, ¿cómo entender ese temor a Jehová? Pues bueno, es recibir sus palabras. Ahí en Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, nos habla de recibir su palabra, de guardar sus mandamientos, de estar atento el oído nuestro a la sabiduría, a la palabra de Dios, inclinar el corazón nuestro a la prudencia y clamar a la inteligencia. Y la inteligencia es el conocimiento del Dios Altísimo. La inteligencia es el conocimiento del Dios Altísimo. ¿Cómo vamos a tener conocimiento de Dios? Bueno, estudiando las Escrituras, ¿verdad? Entonces, es muy necesario que nosotros, que ustedes, ¿verdad?, estudien las Escrituras para ver por qué es necesario estas cosas. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Y cuando hemos estado mirando en las clases anteriores o en las predicaciones anteriores lo de la iglesia, estoy en la iglesia que Cristo edificó, cuando miramos nosotros las características que manifiesta la Biblia a la iglesia de Jesucristo, necesitamos ver, ¿son las características de esta iglesia a la que yo pertenezco?
Ya miramos, ¿verdad? La iglesia de Cristo la edificó Cristo. Y Cristo nada más edificó una iglesia, no muchas, como ahorita se encuentran, ¿verdad? Entonces, Dios desea la salvación del hombre. Dios desea tu salvación, ¿verdad? Dios desea nuestra salvación. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, fijémonos, notemos, ¿verdad? Ese amor de Dios, ¿verdad? Este versículo tan sabido por medio mundo o más de medio mundo, Juan 3:16, ¿verdad? Donde menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo escribe a Timoteo también en su primera carta, capítulo 2 y versículo 4, ¿verdad? Donde le dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya el Señor Jesucristo les había dicho esto a los judíos, ¿verdad? Cuando les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y ellos discuten con el Señor, ¿verdad? De que ellos nunca han sido esclavos, etcétera, etcétera. Pero encontramos a través de muchos textos bíblicos, ¿verdad?, cómo miramos ese deseo, ese anhelo de Dios de que el hombre se salve. Pedro escribe en su segunda carta, cuando probablemente le habían cuestionado acerca del advenimiento del Señor, y él les dice allá en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se arrepientan de la vida alejados de Dios, ¿verdad? Gracias a Él, gracias a hermanos que nos antecedieron, nos predicaron el Evangelio, nos hablaron del plan de salvación, nos hablaron de la iglesia que Cristo edificó, y obedecimos el mandamiento del Señor. Incluso allá en el Antiguo Testamento, cuando los judíos decían, cuando Dios le da a Ezequiel el mandamiento, tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado aquí diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y luego hacen la pregunta, ¿cómo pues viviremos? Y luego viene la manifestación del amor de Dios en el versículo 11 de Ezequiel, capítulo 33, ¿verdad? Cuando les dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, oh casa de Israel, o de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces es la misma, el mismo anhelo que Dios tiene para con nosotros ya en nuestros tiempos. Ezequiel está hablando al pueblo judío, pero las enseñanzas que están en el Antiguo Testamento precisamente son para eso, para enseñarnos a nosotros, para que miremos los ejemplos que hay allí. Volveos de los malos caminos. ¿Por qué moriréis? Vénganse a Cristo, confiésenle, crean en Él, vivan como el Señor Jesucristo quiere que vivamos. ¿Por qué van a morir? Es como si trasladáramos las palabras de Ezequiel a nuestros tiempos. Pero nos hacemos una pregunta, ¿cuál es la realidad del hombre con el deseo de Dios? ¿Cuál es la realidad? Y tristemente podemos decir que el hombre ignora
el amor de Dios, se rehúsan a creer en Él, se rehúsan a aceptar la Biblia como la palabra que puede salvar sus vidas, pervierten el evangelio, pervierten el plan de salvación, predican un evangelio barato, diciéndole a la gente, pon tu mano sobre, cuando están mandando el mensaje por radio o por televisión, pon tu mano sobre el aparato donde nos estás viendo u oyendo, y con eso eres salvo. Es algo que hasta causa aberración, ¿verdad? Otros dicen, repite una oración para ser salvo. Creo que hasta le llaman la oración del pecador, ¿verdad? Y algunos niegan que el bautismo sea necesario para salvarse. No es necesario el bautismo, mencionan algunos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias, ¿verdad?, sino como conviene a una buena conciencia delante de Dios, ¿verdad? El bautismo es un mandamiento de Jesús, ¿verdad? Y debemos de acatarlo. El hombre debe de acatarlo, ¿verdad? Debe de creer, debe de aceptar la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios siempre trae los beneficios que Dios da al hombre. Recordemos allá en el Génesis, en el capítulo 6, cuando la maldad del hombre llegó hasta, superó todas las expectativas, ¿verdad? Y Dios determinó destruir lo que Él había creado. Pero dice la Escritura, Noé halló gracia delante de Dios. Y le dijo a Noé, ¿verdad?, la gracia es precisamente el conocimiento que Dios da al hombre de lo que va a hacer y de cómo puede eludir los perjuicios que ocasiona aquello que Dios va a hacer. Dios iba a destruir el mundo, pero Dios le dice a Noé cómo puede evitar esa destrucción. Por saber Noé lo que podía hacer para salvarse, él y su casa, y todos los que aceptaran, él no iba a salvarse si no ponía en acción las instrucciones de Dios. Así que hay que obedecer lo que Dios dice. Cuando el pueblo de Israel va huyendo de Egipto y llega al mar, ya no pueden avanzar y atrás está el ejército egipcio, ¿verdad? Y están todos temerosos y Dios le dice a Moisés, di al pueblo que marchen, ¿verdad? Y Moisés abre el mar, ¿verdad? Y la gente pasa en seco y se salva, ¿verdad? Entonces miramos que a través de las Escrituras siempre hay que obedecer la palabra de Dios para salvarse. Lo mismo sucedió con Lot, ¿verdad? Cuando los enviados de Dios, ¿verdad?, los ángeles le dijeron, sal de esta ciudad porque Dios va a destruir estas ciudades. Y los tuvieron que forzar a salir, ¿verdad? Y salieron, Lot, su esposa, sus hijas, y no les alcanzó la destrucción. Entonces Dios demanda obediencia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 21, el Señor les dice en el Sermón del Monte a los discípulos y a la muchedumbre que está escuchándolo, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen mi voluntad, ¿verdad?
o la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son los que pueden entrar en el reino de los cielos. Ya miramos en los 2 domingos anteriores que el reino de los cielos es un sinónimo de la iglesia. Allí en Mateo capítulo 16, versículo 18 y versículo 21, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, ¿verdad? Cuando habla de edificaré mi iglesia, y luego habla del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, hay que obedecer, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Hebreos capítulo 5 y versículos 8 y versículo 9, cuando está hablando de el Señor, cómo clamaba al Padre Celestial por la situación en que se encontraba, ¿verdad? Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo perfeccionado, es la palabra, y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces Jesucristo, con su sacrificio, ¿verdad?, es el autor de la salvación. Y si nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, Él es autor de nuestra salvación. Él murió por todos los que le acepten y que sean fieles. Porque la salvación solamente se encuentra en Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, ¿verdad?, cuando está en las últimas instrucciones con los apóstoles, en la última noche que está con ellos, en el versículo 6 les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el capítulo 10 de ese mismo Evangelio, versículo 9, está diciendo el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces solamente por Él podemos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, ¿verdad? Es Jesucristo, hombre, ¿verdad? Cuando ya está establecida la iglesia y que Pedro y Juan van ahí juntos, salen los habían encarcelado, le predican al Sanedrín allá en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solamente se encuentra en Cristo. Y Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo se pone como el primero, de los cuales yo soy el primero. Entonces, es necesario estudiar las Escrituras para saber acerca de Jesucristo, para saber acerca del plan de Dios para salvarse. En su primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 11, él dice: y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Quién es el Hijo? En su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Si estamos en Cristo, Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué es esto? El hermano en su oración hace unos momentos mencionaba el Evangelio como poder de Dios, ¿verdad? Y es poder de Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 16, ¿verdad? Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Pero para muchos
incluso a veces no tenemos una respuesta cuando nos preguntan, oye, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo recuerdo siempre la respuesta de muchos hermanos a través de muchos años, y la respuesta siempre era, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, son buenas nuevas, son las buenas nuevas. Y sí, es cierto, son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero se quedaban solamente en buenas nuevas. Y si preguntáramos buenas nuevas de qué, entonces podríamos mirar que eran buenas nuevas de salvación, buenas nuevas del amor de Dios para con el hombre, etcétera, etcétera. Pero no solamente era eso, ¿verdad? Cuando la iglesia se estableció o la edificó Jesucristo allí en Jerusalén, que fue la ciudad donde se edificó la iglesia, allá en el año 33, como decíamos en clases anteriores, ¿verdad? Un domingo, primero de la semana, el día primero de la semana, como a las 9 de la mañana empezaron a predicar, a hablar de Dios y hablar del plan de salvación, y Lucas narra la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Y miramos ahí cómo los que recibieron la palabra, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que en el versículo 42, como 3,000 personas, ¿verdad?, se bautizaron, ¿verdad? Y fueron añadidas, y preguntamos, ¿añadidas a qué? ¿A dónde o a qué? Y el versículo 47 de Hechos 2 nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y la iglesia allí hubo mucha efervescencia, ¿verdad? Creció en número, ¿verdad? Incluso fariseos, incluso sacerdotes se convirtieron al Señor, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, el plan de Dios no era ese, que se quedaran allí en Jerusalén. El Señor Jesucristo les había dicho el día que ascendió a los cielos, que fue levantado, ¿verdad?, me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad? Y ellos creyeron que nada más allí, porque tenían una idea muy equivocada acerca de ese misterio que estaba escondido en Dios, ¿verdad? Y Dios propició la persecución de la iglesia allí en Jerusalén. Y salieron huyendo, ¿verdad?, principalmente los que venían de otras tierras. Y dice el versículo 4 de Hechos 8, ¿verdad?, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y si nos preguntamos, bueno, nomás decían el Evangelio. Bueno, por supuesto, Lucas es conciso en esto que escribe, ¿verdad? Pero el Evangelio consiste de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre debe de cumplir la muerte, la sepultura y la resurrección, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versículos 1 en delante, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el evangelio que también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Allá lo leemos eso allá en la carta a los Gálatas. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 11 en delante, ¿verdad? Pablo recibió el evangelio, la revelación del evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estudiar, de ir a la Biblia, pedir a Dios en oración que nos ilumine para entender aquello que está escrito, preguntarnos qué es lo que Dios me está diciendo en estas Escrituras. Todo lo que está en las Escrituras es para nosotros, es para que lo pongamos en práctica. Santiago, el hermano del Señor, lo dice, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, Santiago 1, versículo 22, ¿verdad? Y no tan solo oidores, ¿verdad? Porque si nada más son oidores, se parecen al hombre aquel que se mira en el espejo y se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. La Biblia, la palabra de Dios, es como un espejo. Nos dice cómo nos vemos delante de la Biblia. Y nos dice cómo nos podemos ver. Así que debemos de estudiar las Escrituras. Ahora, ¿cómo cumple el hombre el Evangelio? El apóstol Pablo lo menciona allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, ¿verdad? Casi todos los versículos, ¿verdad? Pero versículos 3 y 4 y 5, ¿verdad? Nos dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en el versículo 17, ¿verdad?, de este mismo Romanos capítulo 6, ¿verdad?, el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Roma, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, la cual recibiste con el corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que estudiar las Escrituras y mirar cómo cumplimos el Evangelio. Morimos al pecado, y al morir al pecado somos sepultados, y ahí estamos crucificados junto con Cristo. Y como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros salimos del agua y somos regenerados, ¿verdad? Recibimos el don del Espíritu Santo, y ahora ese don del Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas, ¿verdad? Es el que cuando nosotros estamos o vamos a hacer algo que no es de acuerdo con la palabra de Dios, si nos acordamos de los dichos de la palabra, ¿verdad?, no pecamos. Y el salmista allá en Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 104 y 105, ¿verdad?, el salmista está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces guía nuestro camino, nos alumbra nuestro peregrinar en nuestra vida. Entonces, debemos de acercarnos a las Escrituras. Pablo le exhorta a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, y versículos 15 y 16, ¿verdad? Le dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, ¿verdad? Entonces, miramos que nos acerquemos al Evangelio para saber cómo es que la iglesia allá cuando se estableció, cómo se salvaron. Y se salvaron igual como nos salvamos nosotros hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 2, lo mencionábamos en las clases anteriores o en las predicaciones pasadas, ¿verdad?, se les predicó el Evangelio.
se les predicó el Evangelio, se les habló de Dios, de lo que decían las Escrituras. Y en este caso, cuando estoy diciendo las Escrituras, están utilizando el Antiguo Testamento, porque era lo único que había allá en aquel Pentecostés, bueno, desde antes del Pentecostés solamente tenían el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y lo que el Señor Jesucristo dice que lo escudriñemos, que les dice a los judíos, ¿verdad? Pero para nosotros, Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para que miremos allí todas estas cosas, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y versículo 11 nos dice que todas estas cosas son como ejemplo para nosotros, para que no hagamos como ellos hicieron, para que no caigamos, ¿verdad? Para que no nos desviemos. Entonces, se les predicó el Evangelio y solamente se les quedó ahí en eso. No, ellos lo creyeron. Oír la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, viene la fe. Y el oír, ¿verdad?, viene del Evangelio, de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Se arrepentían cuando ya se dan cuenta de su situación, se arrepentían. Ahí en Pentecostés miramos esa reacción que tuvo la muchedumbre cuando oyeron las palabras que se predicaban. Cómo mataron al Hijo de Dios. Y un crimen que no tiene nombre prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo matar al Hijo de Dios? Y esto es lo que les dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahí en Hechos 2:36, ¿verdad? A este Jesús que vosotros crucificasteis, ciertamente, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Primero les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Entonces, ellos por cientos de años esperaban al Mesías. Y cuando vino no lo recibieron. Y no solamente no lo recibieron, sino que lo despreciaron, lo condenaron, lo mataron. Entonces cuando oyeron esto, Hechos 2:37, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados, ¿verdad? Entonces esto es lo que tiene que hacer el hombre, arrepentirse. Bueno, oír el Evangelio, creerlo, arrepentirse. Pablo predicó allá en Atenas, ¿verdad? Los sabios de las Escrituras dicen que es una teología completa esa predicación del apóstol Pablo, ¿verdad?, que termina en el versículo 30, ¿verdad?, cuando les dice, Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y les dice por qué se deben de arrepentir, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ¿verdad?, que levantó de los muertos. Entonces, hoy el hombre debe de creer, debe de arrepentirse, debe de confesar a Cristo, creer en Él, ¿verdad? Cuando Jesús les preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quién decís que soy? ¿Verdad? Allá en Mateo capítulo 16 y versículo 13, 14, el 14 y el 15, ¿verdad? El 16, ¿verdad?, cuando adelantándose Pedro, ¿verdad?, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El libro de los Hechos narra de un hombre que venía leyendo el Antiguo Testamento en
y venía leyendo al profeta Isaías. Y estaba allí en lo que hoy conocemos como el capítulo 53, ¿verdad? Y llega o es mandado a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8 y versículo 26 en delante, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dice, ¿de quién está hablando este profeta? ¿De él mismo o de otro? ¿Verdad? Y dice la Escritura, y comenzando desde esta escritura, porque estaba leyendo Isaías, lo que es lo que conocemos como el versículo 53, ¿verdad? Dice, le anunció el evangelio, le predicó el evangelio, todo lo que atañe al evangelio, lo principal, ¿verdad? Oír el evangelio, creerlo, el mensaje de Dios, lo que Dios hizo por el mundo, que envió a su Hijo, y que ese Hijo fue crucificado, fue muerto por nuestros pecados, pero mandó que por su muerte podían ser salvos todos. Y le debe de haber hablado, no lo dice allí la Escritura, ¿verdad? Nomás dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Le habló también del bautismo, ¿verdad? Porque enseguida el siguiente versículo dice, el eunuco le dice a Felipe, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Y contestó aquel hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron al agua. Se metieron al agua. Porque el bautismo es una sepultura, no es rociar agua nada más, no es verter agua, no es dejarle caer una cubeta de agua, mucha agua en una cubeta, no, es sepultarlo en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Por eso dice, descendieron ambos al agua, y luego dice, y salieron del agua. Entonces, aquel hombre hizo esto. Entonces, se predica el evangelio, se predica el arrepentimiento, se predica el perdón de pecados, se predica que se deben de bautizar si quieren ser salvos, y ¿verdad? Para entrar en el reino de los cielos deben de obedecer la palabra de Dios, como decíamos hace unos momentos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Entonces, hay que hacer la voluntad de Él. Y dice allí en Hechos 2:47, después de que se bautizaron, y fueron añadidos por el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. Y luego la pregunta, ¿a cuál iglesia? ¿A la iglesia luterana, a la iglesia bautista, a la iglesia presbiteriana, a la iglesia metodista, a la iglesia X? No, no existían esas denominaciones. Entonces, ¿a cuál iglesia fueron añadidos? Fueron añadidos a la iglesia que edificó el Señor y que ya vimos sus características. Ya vimos sus características, el lugar, quién la edificó, cuándo, a qué horas, cómo. Si tu congregación, si tu iglesia a la que tú vas, reúne estas características que están descritas en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Estás en la iglesia correcta. Pero si no llenan estas características, con todo respeto y con pena, ¿verdad? Estudia las Escrituras. Ese es nuestro tema en esta mañana, estudiando las Escrituras. Pregunta a un predicador, a un miembro de la iglesia, a un oficial de la iglesia, a un anciano, un diácono, un maestro, un ministro de la iglesia, pregunta. Hay una iglesia cercana a donde tú estás
Y si no hay una muy cercana, búscale en el Google y allí encontrarás. Entonces fueron añadidos cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como conclusión, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No mañana, porque mañana es incierto. No existe para nosotros. Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 4 de su carta, el versículo 4, dice: cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Parecieran que son mucho tiempo lo que vivimos, pero no son nada. Recuerden cuando éramos niños, ¿verdad? Cuando nos hablaban de un viejo de 50, digo, 50 años, ¿verdad? Y ahora ya rebasamos los 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Y no es nada. La vida es incierta. Job, en el capítulo 14, versículo 12, dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Se desvanece. Medita en el último día, en el gran día, en el día del Señor, en la venida de Jesucristo. Esta va a ser de una manera intempestiva. No se sabe cuándo vendrá. Por lo tanto, debemos de estar preparados. Mateo capítulo 24, última cita, y versículos 23 y 24, nos dice: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O simplemente llega la muerte. Si no viene el Señor, llega la muerte. Y la muerte llega también de una manera intempestiva. Hemos sabido de personas que se despiden de la esposa en la mañana porque se van al trabajo y ya no regresan. ¿Y pensaban regresar? Sí, pensaban regresar. ¿Pensábamos regresar nosotros a nuestras casas? Sí, pensábamos. Lo dejamos en las manos de Dios. Entonces, hoy es el día de salvación. Medita, estudia la palabra. Es la invitación que el Señor hace para que le obedezcas, para que vengas a Él. Pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 206.